tu vida no encuentras sentido, si todo lo que haces te parece sin motivo, si no ves una razón para existir. Alguien hay que te ve, te conoce muy bien, nadie puede llenar tu vacío. Es Jesús, quiere caminar contigo, solo tú se lo puedes permitir. En Jesús encontré la razón de creer, la razón de vivir y ser feliz. Nada hay, nada existe, nada llenará tu ser como Jesús, tu amigo y Salvador. Hoy yo puedo confiar y mi vida entregar. Hoy yo puedo hallar el camino. Es Jesús quien a salvarme vino. Es Jesús a quien hoy podré sentir. En Jesús encontré la razón de creer, la razón de vivir y ser feliz. Nada hay, nada existe, nada llenará tu ser como Jesús, tu amigo y Salvador. Viva en Jesús, te doy mi corazón. Yo quiero ser un vaso de honra, moldeado por el Señor, con el mensaje de amor y esperanza a hombres doquiera estar. Reavívame, inspira hoy mi vida, prepárame para hacer tu voluntad, profundízame en tu poder y gracia, pues quiero
Muy bien, buenas noches familia, Dios les bendiga, feliz inicio de semana. Hoy ha sido un día bastante bueno para la iglesia, bastante provechoso. Con la ayuda de Dios hemos ya iniciado otra semana más y estamos muy contentos de poder compartir en esta noche la palabra del Señor y saludarles y motivarles a que sigan adelante. La lucha, recuerden, no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades del mal. Pero nuestro Dios es más poderoso. Recuerde también cuando el siervo de Elías vio el ejército asirio y bueno, se asustó mucho, porque había muchos que él con sus ojos naturales veía, pero no estaba viendo con sus ojos espirituales. Y Elías oró, dijo: Señor, ábrele los ojos. Y así fue como él pudo ver. Muy bien, vamos a orar, ¿le parece? Señor Padre bueno, gracias infinitas por tu misericordia, por tu amor, por tanto que nos has dado en esta semana, en el sábado de descanso que nos permitiste disfrutar hace ya 2 días, y que empezamos esta semana hoy con los diferentes ministerios, el ministerio de los niños en este día. Señor, que tu palabra siempre penetre a nuestro pensamiento, llegue a lo más profundo de nuestro ser, nos convenza pecado de juicio, pero también nos lleve a tus pies, oh Señor Jesús. Líbranos de todo mal, acompaña a nuestra familia y que cada cosa que pensemos, digamos, Señor, transmitamos sea para tu honra y tu gloria, el carácter de Cristo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a compartir aquí en su pantalla una presentación. Un pequeñito momentito nada más. Muy bien, aquí en su pantalla sale un título que se llama Los predestinados. Muy bien, predestinados y herederos. ¿Qué querrá decir estas dos palabras? Bueno, resulta que Efesios capítulo 1, versículo 11, la Nueva Versión Internacional, nos menciona así la palabra de Dios. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Vea qué bonito, qué interesante y qué profundo este mensaje. Fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados. Es decir, está primero esta palabra, predestinados, para después ser herederos. Pero no de la casualidad, ¿verdad? No de la casualidad, sino por un plan ya establecido, y que todas las cosas se desarrollan en base a ese plan conforme al designio de la voluntad del Todopoderoso, del Dios eterno. Muy bien, eso es Efesios capítulo 1, versículo 11. Y esta palabra predestinar es una palabra que lo pone uno a pensar, ¿no le parece? Predestinar. Parece, bueno, la pre, ¿verdad? De antes, y pues el destino. Se compone así de esta palabra, ¿no? Y entonces, bueno, vimos ese fundamento en Efesios. Podemos también encontrar aún más esta palabra en otros textos bíblicos, como lo son Romanos capítulo 8, versículos 29 al 30, donde dice: a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Aquí vemos la palabra predestinar y tiene un fin.
si lo nota, es hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Hablamos de Jesús. Para que Jesús sea el primogénito entre muchos hermanos. Y también, y a los que predestinó, aquí viene como una secuencia de actos que el Señor así dispuso desde la eternidad. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Es decir, hay una acción antes, nosotros vimos en el versículo anterior, que antes de ser herederos estaba la palabra predestinación. Se predestinaron, fueron predestinados, pero después herederos. Aquí menciona la palabra que antes o después de predestinar, llamó. Vamos a continuar por acá. Dice, llamó, y a los que llamó también justificó. Nótese que hay una secuencia. Sigue la justificación. Y después de la justificación dice, a estos también glorificó. Y nótese que habla sobre este conglomerado de personas, de hijos de Dios. Vemos entonces cómo se va desarrollando algo sobre estas personas, sobre estos hijos de Dios, cuyo fin, de alguna forma, lo presenta el versículo iniciando, terminen siendo imagen de su Hijo, ¿verdad? Romanos 8, capítulo 8, versículos 29 al 30. También nos menciona 1 Corintios, capítulo 2, versículos 7 al 8, dice, más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios. Aquí hace una diferenciación de personas a conocimiento, a sabiduría. Note usted, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios. Una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había predestinado. Yo utilicé una versión de la nueva versión internacional y las demás versiones dicen predestinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ahora vea qué interesante, que hay una diferenciación del uso de esta sabiduría de Dios. Y esto es muy importante porque explica de alguna forma ese concepto de predestinación. Porque el conocimiento, según el versículo del 7 al 8, los versículos del 7 al 8 nos muestran que esta sabiduría puede ser recibida y entendida o puede ser rechazada y de alguna, pues, por consecuencia no entendida, ¿no? Para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno, escuche bien, de los gobernantes de este mundo la entendió. Es decir, estaban para que los príncipes, dicen algunas versiones, otras dicen lo comprendieran. El tema es que esta sabiduría, que estaba predestinada, que estaba oculta, que estaba escondida, llegó a estar a disposición de todos. Llegó a estar a disposición de todos. Pero que aquí se nota que hubo, pues aquí dice ninguno de los gobernantes, puesto que termina concluyendo, porque de haberla entendido, o sea, de haber comprendido, de haber discernido, de haber primero escuchado, recibido y dimensionado esa sabiduría de Dios que comprendía el misterio de la salvación representada en Jesucristo, pues no habrían crucificado al Señor de la gloria. Entonces usted nota que el primer versículo habla de personas y porque dice que también predestinó que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, es decir, personas, ¿verdad? Donde dice los llamó, antes de predestinar, después de predestinarlos los llamó, después los justificó y después los glorificó. Muy bien. Y el versículo siguiente nos habla de la sabiduría, del conocimiento, pues que sin lugar a dudas estas personas aceptaron los versículos anteriores, del párrafo anterior. Ahora vemos el último versículo donde dice, pues en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, aquí hay una palabra que se incorpora, a diferencia de las demás, donde
Bueno, en el párrafo inicial habla de ser herederos, aquí habla de ser adoptados, aquí habla de que queremos, de que el Señor desea, Dios, que seamos hechos conforme al Hijo. Y aquí hablamos también de adopción por parte del Padre para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. El misterio de la reconciliación de Jesús es precisamente llevarnos al Padre como hermanos de Jesús, y Él nos presenta y el Padre pues nos acepta, ¿no? En este concepto de adopción, según el puro afecto de su voluntad. Aquí menciona la palabra voluntad, que mencionó también en el párrafo inicial, donde mencionaba que por ese plan que él diseñó en su voluntad es que sucedió todo esto, ¿no? Y vea qué importante, para alabanza de la gloria de su gracia, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. Es decir, nos recibe, nos, nos recibe como hijos en ese plan, pero que aquí también nos muestra en el párrafo del medio que había un conocimiento de la sabiduría de Dios oculto, pero que fue revelado, y que estas personas que lo reciben, es el conocimiento del Hijo, y lo ponen en práctica, a diferencia de otros, pues que no aceptaron este conocimiento. Muy bien, aquí desglosamos un poquito tres lugares muy importantes de la palabra donde nos menciona estos conceptos amarrados a la predestinación. Y si desglosamos, ya no textualmente, sino por medio de las palabras que allí encontramos y lo que de alguna forma hilamos, estos párrafos se ven así: predestinó, llamó, justificó y glorificó. Vea qué importante. Así lo presentó el texto anterior de Romanos 8, 29 al 30. Nos predestinó, los llamó, lo justificó y lo glorificó. Pero vimos que en el párrafo, el segundo, el de 1 Corintios 2, 7 al 8, dice que la sabiduría de Dios también en el concepto de predestinación fue dada y fue recibida en entendimiento, lo cual resultó al final también en gloria. Y en el último párrafo, el que hablamos de Efesios capítulo 1, versículos 5 al 6, nos hace referencia primeramente a la predestinación, nos hace referencia a que fuimos adoptados por la gracia de Dios según su voluntad, y termina también en gloria. Entonces, aquí vemos estos conceptos un poco más hilados, ¿verdad? Como más categorizados. Muy bien. Y si también ponemos en entendimiento qué es lo que Dios está buscando para cada uno de nosotros dentro de ese plan que entra la palabra predestinación, pero que hay un llamado, que hay una justificación, que hay una glorificación, es porque vimos que Él decide que nosotros reflejemos su imagen. Es decir, dentro del plan de salvación es que usted y yo fuimos llamados a que reflejemos la imagen del Hijo, es decir, la imagen de Cristo. También Él decide compartir con nosotros la sabiduría del Evangelio. Decide con nosotros, hacia nosotros, compartir la sabiduría del Evangelio, que es ese entendimiento, que, como dice la palabra, para algunos es locura, pero para el entendido, dice la palabra que Él juzga todo, pero a Él nadie lo juzga, dice el libro de Corintios. ¿Por qué? Porque está en una esfera, si podemos llamarlo así, de sabiduría, inclusive superior a la sabiduría humana. Está el conocimiento humano, está la inteligencia del hombre, que es muy útil para el desarrollo pues diario suyo y mío, pero está el entendimiento, que es la sabiduría divina. Y
dentro de ese entendimiento, el conocimiento de Jesucristo, que es el mayor entendimiento que puede tener el ser humano. También nótese que dentro de este plan de predestinación que lleva todos estos pasos, es decir, no queda en el concepto de predestinación, porque puede haber un llamado, ¿cierto? Pero yo puedo no atender ese llamado. Entonces, no queda solo en predestinación, queda sujeto a una serie de situaciones que deben de suceder en el cual el ser humano está definitivamente involucrado. Hay una justificación, como lo vimos anteriormente, es decir, hay un llamado, hay una justificación. Quiere decir que dentro de ese llamado en el cual Dios lo dispone a los seres humanos, hay una decisión, ¿verdad? Hay una decisión. Y es una decisión que no solamente se toma en algún momento de la vida, es una decisión diaria que debemos ejercitar. Todos los días decidimos para salvación. Eso es una realidad. Muy bien, decidió que seamos sus hijos. Eso lo entendemos en el momento en que aceptamos ser parte de la familia de Cristo, nos bautizamos y somos justificados, ¿verdad? Decidió que seamos herederos. Porque vea qué interesante. Si usted lo pone en un contexto práctico de su vida, lo tradicional, lo normal, lo que sucede es que uno hereda a los hijos, ¿verdad? Uno normalmente no hereda a alguien que no es hijo o que no es un familiar muy cercano. Lo natural es heredar los hijos, así es como pues se presenta, se acostumbra, ¿no? Es parte de incluso nuestra sociedad. Entonces, al ser hijos, que antes no éramos, antes éramos hijos de ira, recuerdos de un pasaje en San Juan, ahora somos hijos de Dios, entonces también nos convertimos en sus herederos, porque eso hace un padre con un hijo, lo hereda, ¿cierto? Bueno, tendrá Dios para heredar, yo creo que sí tiene muchas cosas, ¿no? No aquí, sino en el cielo, hay toda la herencia que Dios quiere darnos como sus hijos. Y sin lugar a dudas, dentro de todo este plan de decisión de Dios, en ese plan perfecto, que yo acostumbro a decir que el plan de salvación no es un plan B, yo digo eso porque hubiera sido como una válvula de escape, yo creo que es un plan en la sabiduría de Dios eterno, que tal vez uno no lo dimensiona así, pero es el plan de Dios. Y dentro de ese plan dice, bueno, yo sé, dentro de ese plan, los planes que yo tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal. Claro, imagínese un plan en el cual él desea que reflejemos su imagen, un plan que desea compartirnos su sabiduría, que seamos sus hijos, un plan que también incluye que seamos herederos. Entonces definitivamente es un plan para el bienestar y no para el mal de cada uno de nosotros, a fin de darles un futuro lleno de esperanzas. Y viene la firma, palabra de Jehová. La palabra de Jehová no cambia. Yo, el Señor, lo afirmo. Jeremías 29:11. Muy bien, dentro de este concepto de predestinación, podemos ver que Dios hace provisión. Provisión para todas las personas que aceptan el plan de salvación. Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 4, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces, el ser humano fue predestinado para su salvación, la humanidad completa. Porque si no, este texto hubiera dicho algunos hombres, ¿verdad? Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Ahora, vea qué interesante cómo se amarra este concepto del conocimiento de la verdad. Es decir, dentro de la predestinación, como vimos en el segundo párrafo de la imagen 2 atrás, la sabiduría de Dios estaba oculta y también estaba predestinada para que los hombres le conocieran, pero algunos no quisieron. Entonces, precisamente, ir al conocimiento de la verdad es aceptarlo en el corazón, en el raciocinio del ser humano. Si yo puedo ser una persona, ¿qué puedo decirle? Muy estudiada, muy académicamente muy preparado, pero
yo debo de tener la disposición de aceptar un conocimiento que trasciende pues a otro ámbito, ¿no? O puedo yo ser una persona simplemente muy dura de mi corazón y decidir en algún momento no creer más nada, pero el conocimiento llega y es la verdad que está llegando hacia mí. Entonces, dentro de ese predestinamiento, de esa predestinación para la salvación de la raza humana, está el que yo soy llamado, soy justificado para llevar a la glorificación. Entonces, venir al conocimiento de la verdad me permite a mí ser parte de esa secuencia de pasos en las que primeramente todos fuimos llamados, ¿verdad? Eso es muy importante. Es parte del propósito de Dios salvar a todos, ¿sí? Pero depende del ser humano de aceptar eso, ¿no? Dice 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, amados por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos. Es decir, desde el principio había escogido a estas personas que refiere Pablo para ser salvos mediante, vea qué importante, la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Es decir, esta escogencia que menciona aquí Pablo para ser salvos está estrechamente ligado a que yo permita que la obra santificadora del Espíritu Santo trabaje en mí. Entonces, ese llamamiento, el haber sido escogidos, como lo menciona aquí Pablo, depende definitivamente en que yo permita que el Espíritu Santo trabaje en mí. Una obra santificadora, ¿verdad? Porque está la justificación y antes de la glorificación está la santificación. Y aquí menciona que está metiendo otro elemento que no lo vimos en los cuadritos de secuencia. Está la obra santificadora del Espíritu Santo, en la cual eso es el día a día. Día a día es lo que usted y yo permitimos que el Espíritu haga. Y vea qué importante. Segundo, la fe que tienen en la verdad. Entonces, dentro de todo este plan, que alguien dice, bueno, está predestinado a ser salvo. Sí, toda la raza humana el ser humano estaba predestinado para su salvación. Sin embargo, depende de ese llamamiento, como yo lo acepte, de aceptar el conocimiento de la verdad, de permitir la obra santificadora del Espíritu Santo y la fe que yo debo ejercitar. La fe que yo debo ejercitar en esa verdad. ¿En quién? ¿Qué es la verdad en la palabra? Es Jesús. La fe que yo persista, porque estas personas, directamente a las que se refería Pablo, que perfectamente aplica a nosotros, pues tenían muchas pruebas difíciles, tenían que tener una fe firme, tenían que el Espíritu Santo obrar en ellos. Es decir, había una parte sin lugar a dudas en las que el ser humano y la parte divina trabajan en conjunto. Vamos a leer testimonios para los ministros, capítulo 16, capítulo 16, la página 408. Dice, ¿predestinados para qué? Y así se llama el título, así mismo, con pregunta. Hallamos una sola predestinación en la palabra de Dios, de individuos y de un pueblo, a saber, que el hombre, en general, está predestinado a ser salvo. Muchos han mirado hacia el final pensando que estaban seguramente predestinados para gozar de la bienaventuranza celestial, pero esta no es la predestinación que revela la Biblia. El hombre está predestinado, escuche bien, a ocuparse en su propia salvación con temor y temblor. Porque, digamos, si aquí lo analizamos, hasta este momento, la señora White estaba mencionando a hombres que se sentían muy seguros en el entendido de que cualquier cosa que pasara, no importara lo que hicieran, ya estaba sellada la salvación. Y aquí nos menciona que debemos ocuparnos por nuestra propia salvación con temor y temblor. Estar seguros de que Dios nos perdonó, de que Dios nos salvó, pero mire el que esté firme que no caiga. Porque yo debo de velar para que nadie me arrebate la corona, ¿verdad? Dice el apóstol. Está predestinado a ponerse la armadura para pelear la buena batalla de la fe. Está predestinado a usar los medios que Dios ha puesto a su alcance a fin de combatir contra toda mala concupiscencia mientras Satanás está jugando el juego de la vida por su alma.
está predestinado a velar y orar para escudriñar las escrituras para evitar caer en la tentación. Está predestinado para tener fe constantemente. Está predestinado a ser obediente a toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, está en las capacidades para hacerlo, porque note que aquí dice que Dios ha puesto al alcance suyo y mío para lograr esto. De eso se trata, en poder utilizar las herramientas y poder avanzar en la tentación, que no va a existir una en la que usted y yo, en el nombre de Jesús, no podamos avanzar. Por eso debemos velar y orar. Está predestinado para tener fe constantemente, como decía el versículo anterior de Tesalonicenses. Está predestinado a ser obediente a toda la palabra que sale de la boca de Dios, para que pueda ser no solo oidor, sino hacedor de la palabra. Esta es la predestinación bíblica. Bueno, aquí lo menciona la hermana White bajo ese contexto porque pues hay una línea en algún momento cristiana que pues dice, bueno, salvo, ya no hay más nada que hacer, es decir, no hay ningún, no vale ni estar precavido porque ya eso quedó así, pero nosotros vemos que debemos avanzar diariamente, no pensando con la duda, no se trata de eso, se trata de estar atentos a lo que pues en cualquier momento pueda llegar a ocuparnos la atención, a quitarnos la mirada de Jesús, a hacer que nosotros busquemos otras cosas que no sean el reino de Dios, ¿cierto? Entonces Dios prepara a todo hombre, predestina a toda la raza humana para ser salvo, pero depende de ese llamamiento y de esa perseverancia. Nos prepara para vivir más allá. Y todo este plan, pues no se resume solamente aquí, ¿no? Es parte de la obra de la iglesia eh, prepararnos, hacer, pues, de nuestra vida una constante enseñanza, de ir aprendiendo, de ser sensibles al estudio de la palabra, pues no sentir un orgullo que ya yo sé tal cosa y ya no lo vuelvo más a leer porque ya yo me lo sé. No, hay que estar siempre con un corazón dispuesto. Dice Hebreos 11:16, pero anhelaban una mejor, una mejor vida, una mejor patria, un mejor lugar. Esto es lo celestial. Aquí está hablando de grandes personajes, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Estos Hebreos 11:16. Quiere decir que toda esta predestinación tiene definitivamente pues un fin glorioso, como lo vimos anteriormente, un fin glorioso. Y justamente es llegar a este lugar donde los grandes personajes, las grandes mujeres de la Biblia estaban buscando llegar allí. Es decir, ellos sabían y ellas sabían que eran peregrinos en esta tierra, que cualquier cosa que estuviese pasando, pues sí, podía llegar a las fibras naturales del ser humano, despertar pues sentimientos, emociones muy fuertes, incluso temores en muchos de ellos, pues había que mantenerse en la línea de la perseverancia, sabiendo que lo que se mira es temporal y lo que no se mira es eterno. Y aquí habla de esa patria, de esta ciudad, ¿no? Y también, como le mencionaba, dentro de este peregrinaje, pues la obra de la iglesia consiste en que todos estos llamados, que somos usted y yo, que atendemos ese llamado, pues avancemos juntos hasta llegar allí. Eso consiste en la iglesia. La iglesia no es solo un edificio, la iglesia no es solo unas bancas, la iglesia no es solo los departamentos que son muy útiles para el avance de la iglesia, son las personas, los hijos y las hijas de Dios que están allí peregrinando, ¿no? Colosenses 1:28 dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentarse perfecto en Cristo Jesús, de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces, aquí vemos cómo se cumple también la parte donde menciona que somos predestinados para que reflejemos la imagen de Jesús.
presentarnos en esa meta que es llegar a ser como el varón perfecto, como Jesús, no despegarnos de él. La clave de la Biblia que nos da la Biblia es que mientras estemos en él, dice el apóstol Juan, no pecamos. Esa es la fórmula. Pero cuando pecamos, ¿qué fue lo que sucedió? Nos apartamos de él. Hay una fórmula para no pecar, pero bueno, hay una naturaleza que constantemente nos está complicando las cosas, ¿verdad? Abogado tenemos en Cristo, el justo. Muy bien. Y definitivamente desea prepararnos. Esto es un proceso de preparación. Dentro de todo este llamado está la preparación que usted y yo debemos de hacer. Juan 14:3. Voy a prepararle el lugar. ¿A dónde? Pues a la casa del Padre. ¿Por qué? Porque somos herederos. Dentro del llamamiento, recuerde usted, está la justificación. Somos adoptados y somos herederos. Formamos ahora parte de una familia celestial, aunque estemos aquí, pero formamos parte de la familia celestial. Hebreos 6:20 dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Y esto es muy importante. Esta palabra, yo le soy franco, no la había visto antes en la Biblia en ningún otro lado. Solo este versículo tampoco me he dado la tarea de buscarla, pero me llamó mucho la atención la palabra precursor. Hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. En Hebreos 6:20. Bueno, no vamos a hablar del orden de Melquisedec, usted quizá ya sabrá de esa parte, pero sí podemos enfocarnos en la palabra precursor. Si usted se va a la definición de la palabra precursor, dice, pues casi que la dice él, ¿verdad? Como de antes y cursor de una ruta, de un curso. Bueno, dice que precede a otra persona o cosa. Bueno, estamos hablando de personas. Generalmente anunciándola, oiga, anunciándola o haciéndola posible. Es decir, si él no fuera antes que mí, sería inútil que yo hiciera algo tan siquiera por llegar. O sea, yo sería un desconocido. Eh, esa obra la hace Cristo anunciando y haciendo posible el que yo llegue, por supuesto, porque Él presenta su sacrificio ante el Padre por mí. Entonces Él es precursor, Él va antes que cualquiera de nosotros. Por eso es que en el texto anterior decía primogénito de muchos hermanos, antes que nosotros, ¿verdad? No primogénito en criatura, sino antes de nosotros, yendo hacia el Padre y presentándonos a nosotros como parte de esa familia. Y Él, pues, sin lugar a dudas, la morada del Padre en el cielo, desea que usted y yo lleguemos allá. Y era lo que deseaban las otras personas, los otros personajes de la Biblia, ¿no? Permitir. Y esa obra la hace Cristo. Por eso, mis queridos hermanos, es decir, no hay cosa que valga dentro de mi contexto religioso, vamos a decirlo así. Si yo excluyo a Cristo, no tiene ningún valor. Así. ¿Por qué? Porque es salvación por obras. Al final es yo no necesitando un precursor. ¿Sí me entiende? Es yo diciendo, yo no ocupo a alguien que vaya anunciándome o haciendo lo posible. Por eso es que fundamentar todo en Cristo es esencial. No hay otra forma, no hay otra forma. Y es algo en lo que usted y yo debemos de meditar mucho, porque muchas veces o en ocasiones o tendemos a enfocarnos en algún pues, servicio religioso, todo bien, pero si no tenemos la atención de lo que estamos haciendo, de las personas que están llegando, tal vez por cuidar algo maltratamos o decimos y perdemos el enfoque de que es una persona que fue predestinada en un llamamiento para ser justificada, para su glorificación, perdemos el foco completamente. Y el ser humano puede tender a eso, dentro de involuntariamente. Por eso es que uno debe constantemente estar suplicando mucha sabiduría en ese aspecto, que es parte de ese conocimiento que también fue predestinado para nosotros. Muy bien, nuestro futuro hogar. Vean qué interesante. Usted se sabrá este versículo, ¿cómo no? Apocalipsis 21, 1 y 2. Dice,
Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. El mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad. Y aquí, perdón, hasta este momento llevo dos palabras: nuevo, nueva, ¿verdad? Un nuevo cielo, una nueva tierra y la nueva Jerusalén. Descender del cielo de Dios a la patria donde vamos, ¿verdad? Dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Leyendo, dice que esta palabra en griego, como fue escrito, ¿no? Nuevo, se podrían usar dos palabras en griego para definir nuevo, ¿sí? Neos, que es nuevo, nuevo, nuevo. Es decir, no existía antes que eso. Como si se creara, en inglés se dice from scratch, de la nada, ¿verdad? Sin tomar nada en base. Pero kainos es renovado con fundamento. Es decir, es nuevo, pero antes había algo. Antes había algo. Entonces, renovado pero con un fundamento. Y el apóstol Juan, al escribir Apocalipsis y este versículo, utiliza la palabra kainos. Kainos. Quiere decir que no es nuevo, que no se supiera algo de eso, sino que sí existe base. Y en Isaías 65, 17, 18 nos menciona también el profeta en su momento en el Antiguo Testamento, cómo él también visualizó esta tierra nueva. Porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Vea qué bonito. Lo vio Isaías y después lo reafirmó Juan, basado en esta tierra nueva, que es, bueno, ya usted habrá estudiado en algún momento profecía y sabrá que habrá un milenio en el cual pues estaremos en el cielo y en la tierra nueva moraremos con el Señor, con Dios, y Él morará con nosotros. Así dice el textualmente. ¿Cómo será eso? Pues yo honestamente no puedo dimensionarlo, pero así dice la palabra y eso es impresionante. Si usted lo piensa, es impresionante. Entonces, mis queridos hermanos, la palabra nos lleva a desde esa predestinación, ahora nos lleva a todo este proceso que llegamos a la glorificación y obtenemos eh, esta gran promesa que, pues, no sé si se resumirá aquí, pues, hacia todo lo que hacia donde vamos, pues, es increíble, es algo que no podemos realmente dimensionar, ¿no? Pero me gustaría describir a los habitantes, a los que pues caminaron aquí y bueno, ya no están, pero estarán allá en el día de la resurrección. Que si usted y yo pues descansamos, estaremos allá. Y si vemos al Señor venir, pues seremos parte de este fin que, que el Señor desea para todos los seres humanos, pero no todos deciden tomar ese conocimiento y aplicarlo, ¿no? Son vencederos y herederos. Entonces, todo ese proceso se tuvo que vencer. Yo no sé, cada quien, pues, su camino, ¿no? Sus luchas, pero vencedores y herederos al final, porque herederos hoy somos, por familia, ¿no? Pero a la herencia la tomaremos al llegar allí, al vencer, ¿no? Inscritos en el libro de la vida, definitivamente. Bueno, dice en el libro de la vida del Cordero. Llevan el nombre de Dios en su frente. ¿Qué quiere decir eso? Santidad. Recordará usted cómo el sumo sacerdote llevaba la palabra santidad en su cabeza. Verán el rostro de Dios. Yo no sé cómo es esto. No logro dimensionarlo. Ver el rostro de Dios. Son poquitas palabras, pero muy profundas, ¿no cree usted? Ver el rostro de Dios. Reinarán por los siglos de los siglos. Igual, incomprensible para un ser humano cuyo promedio 70, 80 años, si le va bien, ¿no? 100 puede llegar, como no, más también es posible, pero bueno, llega un término. Pero reinar por los siglos de los siglos y poder ver el rostro de Dios. Tendrán derecho al árbol de la vida. Bueno, usted sabe que Adán y Eva, pues dentro de la posibilidad real que tenían de vivir eternamente era el acceso al libro de la vida. Bueno, al árbol de la vida, perdón. Ese árbol va a ser de nuevo accesible o asequible
para los seres humanos, dice sanidad, sus hojas para sanidad de las naciones. Eso es impresionante. Bueno, entrarán por las puertas de la santa ciudad. Estos son los que fueron predestinados, fueron llamados, aceptaron ese llamamiento, fueron justificados, aceptaron la obra santificadora del Espíritu Santo, vivieron por fe y obtuvieron esa glorificación. Y recuerden, como hemos visto, aquí hay una historia, una pequeñita historia. Dice, en cierta ocasión, un viajero visitó al famoso rabino polaco Hofetzheim. El visitante se quedó muy impresionado al ver que el hogar del rabino, que era un rabino muy, muy importante, consistía en una habitación repleta de libros, con una mesa vieja y una pequeña silla como único mobiliario. Tras reflexionar un poco sobre la sencillez del admirado maestro, el turista preguntó, maestro, dígame algo, ¿dónde están sus muebles? Y él le responde, ¿y los tuyos? Le responde con pregunta. Los míos, dice el turista. Pues qué pregunta más extraña, ¿no? Si yo estoy aquí de paso. Bueno, yo también. Este no es mi hogar, solo estoy aquí de paso. Bueno, es una reflexión acerca de que muchas veces, pues, en nuestra corta visión, ¿no? Pues llegamos a conclusiones, pero había una gran enseñanza que el Señor, que este personaje deseaba darle. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Filipenses 3:20. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. Me gusta esta palabra, como saludándolo, que está como que ya casi, porque es como que casi lo puedo ver, ¿verdad? Lo sentían cerca, aunque pues ha pasado tiempo, pero en su fe dimensionaban esa parte que venía y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Primera Pedro 2:11. Amados hermanos en Cristo, les hablo como si ustedes fueran extranjeros y estuvieran de paso por este mundo. No hagan nada que obedezca a sus malos deseos, pues esos deseos los llevarán a la perdición. Muy bien, hermanos, qué importante poder dimensionarse dentro de este plan de salvación, no excluirse o sentirse tal vez de que ya yo no debo hacer más nada, que ya todo está conseguido en el aspecto de mi perseverancia, pues ya Cristo hizo definitivamente lo necesario por usted y por mí. Y debemos avanzar en busca de la patria celestial que está, mire, así como decían, saludándola. Casi que usted puede ir saludando la patria celestial porque está a las puertas el regreso de nuestro Señor Jesús. Y bueno, para finalizar, yo voy a tener una oración. Ahí donde usted está, me acompaña. Le pedimos al Señor que unja nuestra cabeza con el Espíritu Santo para lograr esa fe que debemos continuar teniendo. Y si usted necesita, como dentro de la familia de Dios, pedir ayuda siempre, la iglesia también está para ayudarnos los unos a otros. Vamos a orar. Señor Padre bueno, en esta noche hemos estudiado tu palabra, ese plan perfecto, oh Dios, que aunque entró el pecado en algún momento y lastimó, nos llevó por lugares oscuros, tu luz admirable en Cristo nos rescató en ese llamamiento eterno en el cual hoy aceptamos para nuestra salvación y hemos sabido que estamos justificados por la sangre preciosa de Jesús. Mas entendemos que la obra santificadora del Espíritu Santo es algo que yo debo de permitir, pues el Espíritu está dispuesto, el cielo está dispuesto. Y queremos, oh Señor, vencer en tu nombre, pues todo lo podemos en Jesús, que nos da la fortaleza, oh Señor. También, Padre, anhelamos esa patria, la cual saludamos. Y esperamos ansiosamente y prontamente. Ayúdanos a corregir también, Señor, lo necesario y ajustar lo necesario, sabiendo que no hay nada que si lo hacemos sin Jesús no tiene ningún valor. O tú, Jesús, eres quien nos muestra el camino,
y nos allana también para llegar a donde queremos llegar. En el nombre precioso de Jesús de Nazaret lo pedimos y agradecemos. Amén. Amén. Muy bien, familia, voy a poner un cantito por acá que me gusta a mí mucho. Quisiera ponerlo en esta noche. Paz, paz, cuán dulce paz. Eso hay que tener mientras saludamos a la patria celestial. Vamos a poner por acá. En el fondo de mi alma hay una dulce quietud. Se difunde inundando mi ser. Es una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial. Qué tesoro yo tengo en la paz que me dio, y en el fondo de mi alma ha de estar tan segura que nadie quitarla podrá, mientras mire los años pasar. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial. Alma triste que en rudo conflicto te ves, sola y débil tu senda seguir. Y es de Cristo tu amigo, pues fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir, y su paz tú podrás recibir. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial, en sus ondas de amor celestial. Muy bien, familia. Ahora sí. Buenas noches. Dios les bendiga y que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes y sus familias. Amén, buenas noches. Dios la bendiga. Feliz inicio de semana. Muchas gracias, buenas noches. Dios les bendiga a todos.